¿Qué tal? Muy buenos días. Con el gusto de poder saludarles a través de estas cámaras, de estos micrófonos, el día de hoy, dentro del marco de la celebración del Día Internacional de Protección de Datos Personales, que se habrá de celebrar el próximo 28 de enero, llevamos a cabo este análisis, este estudio vinculado sobre la Carta de Derechos de la Persona en el entorno digital. Se trata de un trabajo en el Sistema Nacional de Transparencia, específicamente hacia la Comisión de Protección de Datos Personales, por virtud del cual se ha llevado a cabo este catálogo de derechos que la persona tiene dentro de un entorno digital a través de las diferentes redes electrónicas y redes digitales, partiendo de la premisa de que, en primer lugar, el derecho a la Internet se ha constituido como un derecho fundamental dentro de un Estado constitucional de derecho, pero también bajo la premisa de que la propia protección de datos personales constituye en sí mismo un derecho fundamental. Es decir, ¿a qué nos referimos con la expresión de un derecho de esta característica? Nos referimos a la idea de que se trata de una prerrogativa de que un Estado, para que pueda considerarse desde una perspectiva democrática, desde una perspectiva constitucional, requiere de una prerrogativa de esta naturaleza. Podríamos decir, forman parte de una dupla, tanto el derecho de acceso a la información como el derecho de protección de datos personales. Son una relación que se vinculan entre sí y que forman para los particulares una prerrogativa trascendental. En esta Carta de Derechos de la Persona en el entorno digital vamos a poder encontrar capítulos o incluso prerrogativas muy interesantes. El primer punto de partida habla de la igualdad digital y que versa sobre a la persona como el centro de imputación normativa. Hans Kelsen lo definía así cuando se refería a la idea de una persona, es el centro de imputación normativa. Y el que todas las personas tengan el punto de igualdad es una de las premisas del Estado constitucional, por lo que se busca que las personas tengan también el derecho y la oportunidad de poder participar en el entorno de las redes digitales. Esto es de la mayor envergadura. Incluso dentro de los datos que INEGI nos aporta, casi el 70% de la población mexicana hoy tiene derecho de acceso a la Internet. Es cierto que el resto de ese porcentaje es un porcentaje que se encuentra pendiente respecto de poder maximizar el derecho a la Internet o el derecho de acceso a la información hacia estas personas. Pero ese 70% a través de sus gadgets, a través de sus computadoras, a través de sus teléfonos celulares, pueden tener acceso a una oportunidad de una información que pueda ser completa, que pueda ser integral, que pueda ser expedita, y el que todas y todos tengan esta posibilidad, sin duda alguna, habla de un concepto de igualdad. Por ello, en este entorno tenemos como una premisa fundamental el acceso universal a la Internet. Hoy constituye un derecho fundamental el que tengamos acceso a esta base de datos, el que a través de esta base de datos no se lleven a cabo prácticas discriminatorias, sino que haya un concepto de igualdad, buscando la construcción de lo que podríamos llamar nosotros una ciudadanía digital, a través de una educación que pueda implementar una misma base para todas y todos y que todos tengamos la oportunidad de poder conocer esta información. Y el punto de partida dentro de este derecho de igualdad digital tiene que ver con la idea de la neutralidad de Internet. Es decir, tener la oportunidad de una información neutra donde sea el particular el que tenga la oportunidad de poder conocer, en su caso, qué es lo que toma de esa información, cómo lleva a cabo un juicio crítico con relación a esa información y eventualmente
cuáles son las tomas de las decisiones que se toman con esta información. Me parece que este es un punto de partida trascendental en cuanto al derecho a poder saber o el derecho a saber. Nadie puede ejercer un derecho que no conoce. Por eso es muy importante que se pueda conocer el derecho, que se pueda conocer los alcances de ese derecho y de esa manera poder plantear toma de decisiones. Justo ahora, en este año, que habremos de tener un año donde los procesos electorales van a estar muy presentes, es muy importante que las gobernadas, los gobernados puedan tomar las mejores decisiones precisamente a través del conocimiento y de la información. Y otra parte de esta Carta de los Derechos de la Persona en el Entorno Digital tiene que ver con la idea de la libertad en el entorno digital. Sin duda alguna, una de las premisas fundamentales del gobernado es la posibilidad de la libertad. Lo decía así el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, la posibilidad de actuar en un sentido o dejar de actuar en otro sentido. Y hay dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un catálogo muy importante vinculados con derechos hacia la libertad de la persona. La libertad de expresar, la libertad de manifestarse, la libertad personal de deambular de un lugar hacia otro, pues una de estas libertades que tiene que ver con el derecho en el entorno digital es precisamente la oportunidad que tenga la persona de poder acceder a estas redes de la información, bajo un derecho de, en primer lugar, pseudonimidad. ¿Esto qué significa? No necesito identificarme, no necesito dar mis datos para poder conocer la información. Puedo ser seudónimo incluso. Y esto tiene como premisa fundamental que la información es un tesoro público, es un tesoro de todas y de todos. Por ello es importante que se pueda garantizar bajo cualquier forma que el particular desee tener la oportunidad a pedir la información y a no ser necesariamente localizada la persona o perfilada. Aquí está la base para la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información dentro de este entorno digital, de tal manera que la persona pueda tener la oportunidad de poder expresar sus puntos de vista, de poder posicionarse respecto de una posición tanto de carácter pública como de carácter privado y de esta manera llevar a cabo una expresión que puede dentro del ciberespacio en las diferentes redes digitales ser una expresión que vaya construyendo a través de estas manifestaciones esta expresión de ciudadanía digital. Es cierto que se tiene por parte del particular este derecho al uso de las redes sociales. Hay quien ha dicho, y sin duda alguna con mucha razón, el que las redes sociales constituyen una bendición, pero también habrá que tomar en cuenta que el uso de las redes sociales constituyen varios riesgos importantes, por lo que es importante y trascendental manejarlas con responsabilidad. Y esto no significa sino llevar a cabo un uso atemperado de las redes sociales. Los datos no duermen y estas redes sociales pueden llevar a cabo diversas manifestaciones o expresiones donde lo que se suba a estas redes deben de quedar de manera permanente. Por ello, en este tema está vinculado dentro de la propia Carta, específicamente en los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, a tener los cuidados necesarios para que aquellas personas que usan este tema de redes tengan un énfasis en particular de protección cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, cuando se trata, por ejemplo, de personas mayores o que tengan cierta incapacidad, puedan tener una protección en particular, o incluso para aquellas personas que puedan ser pertenecientes a pueblos originarios. Este aspecto de relevancia es trascendental porque lo cierto es que a través de las redes sociales
pues la imagen, la dignidad, el honor de las personas puede verse en algún momento vulnerable. Y por ello son sujetos de relieve muy importante los niños, niñas y adolescentes. O incluso hay expresiones a través de redes sociales donde se han implementado mecanismos o medios donde se altera o se afectan los patrimonios. Uno de ellos, por ejemplo, es el malware, en donde a través de la implementación de un software pernicioso se pueden implementar a través de las redes sociales el robo de la identidad, el robo de datos personales que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra imagen, con nuestras cuentas bancarias, con nuestro patrimonio. Por ello, en esta carta se hace una especial relevancia hacia la protección del derecho de las personas que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas con discapacidad o personas adultas mayores, que habría que decir incluso que dentro de la defensa de su patrimonio, el que puedan gozar de alguna pensión o algún beneficio no se pueda ver afectado a través del uso indebido de redes sociales. Sí, benditas redes sociales, pero actuarlas con responsabilidad, que implica que estas redes puedan tener el mayor sigilo, el mayor cuidado. Y precisamente en este Día Internacional de Protección de Datos Personales es trascendental reflexionar sobre el cuidado que debemos de tener para nuestra seguridad y protección de datos personales. Por ello también dentro del capítulo 3 de esta Carta del Derecho de las Personas en el Entorno Digital, se hace un especial énfasis sobre la seguridad y protección de datos personales, que tiene que ver con la transmisión, recepción y tratamiento de manera segura de la información. Este aspecto es sin duda a cabo muy importante porque el proteger los datos de la persona es proteger a la persona misma. Muy frecuentemente nuestra información, nuestros datos hablan de nosotros mismos, hablan de nuestras decisiones, de nuestras preferencias, hablan de cuál ha sido mi antecedente respecto de mi actividad escolar, mi actividad laboral, y por ello es muy importante que yo tenga mucho cuidado en poder conocer con quién comparto esta información. Sin duda alguna, nadie en su sano juicio podría poner las llaves de su casa puestas permanentemente en su casa para que cualquier persona que incluso no se conozca pueda entrar y acceder a nuestra privacidad. Algo así ocurre cuando se trata de nuestros datos personales. Habrá que ponerle llave y sigilo para que yo pueda determinar con quién comparto la información, a quién llevo a cabo el acceso a esta información y poder tener esta ciberseguridad que me permita proteger, entre otras cosas, mi imagen digital y mi identidad. Estoy cierto que una de las grandes tareas, retos y desafíos que habrá de tener esta protección de datos personales, sin duda alguna, tiene que ver no solo con los datos personales que se manejan por parte del Estado, por parte de los sujetos obligados. Sí es cierto que de por sí es un reto mayor y que en particular el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, INAI, tiene como una tarea constitucional. Pero también es cierto que en particular los datos que pueden tener sujetos que no se clasifiquen como sujetos obligados, sino que sean las empresas o particulares, es también un desafío muy importante de tutelar y proteger esta información. El que si yo elijo algún refresco, el que si yo elijo alguna comida, el que si yo doy mis datos para aperturar una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito, toda esta información habla de mí y todos estos datos se encuentran en posesión de particulares. Por ello, estoy convencido que uno de los grandes desafíos y retos que habrá de tener esta carta frente a una nueva época es precisamente regular
cómo maneja la información personas particulares, personas físicas o personas morales, más allá de que lo lleven a cabo sujetos obligados. Y todo este contexto, en términos de lo que establece nuestra carta a la que hoy estamos haciendo referencia, en su capítulo 4, hace alusión a la necesidad de que a través de nuestra participación digital podamos participar en la construcción de la democracia y el buen gobierno digital. Sin duda alguna, la esencia de la actividad democrática no radica hacia los partidos políticos o hacia las coaliciones electorales. La esencia de la actitud democrática radica en la ciudadanía, en la forma en que la ciudadanía pueda participar e involucrarse en la toma de las decisiones públicas, en la toma de aquellas responsabilidades públicas que habrán de traducirse más tarde como una política pública. Un ciudadano que no participa permite la construcción de gobiernos despóticos y dictatoriales. Un ciudadano que participa, que critica, que puede observar a través de una política pública cómo se ejerce su presupuesto, cómo se lleva a cabo la actuación en un sentido o en otro sentido, está construyendo, incluso a través de medios digitales, cómo habrá de ser la administración pública de su estado. Desde cualquier contexto, desde mi colonia, desde mi municipio, desde mi delegación o más allá incluso desde mi estado o en el contexto de carácter federal. Pudiéramos decir entonces que esta carta fomenta la participación, fomenta con responsabilidad en el entorno digital cómo la ciudadanía puede involucrarse dentro de este contexto y entonces a partir de ello poder generar un sistema democrático sano, activo, respetuoso. Y por favor, no nos confundamos. No hablamos de democracia como sinónimo de electoral. No hablamos de democracia como sinónimo exclusivo de temas de partidos políticos, sino como lo marca nuestra Constitución, una forma de vida. Participar en la construcción de mi entorno escolar, participar en la construcción de la política pública respecto de mi trabajo, participar en la toma de las decisiones de un presupuesto público, tiene que ver con esta participación correcta para poder crear, como lo propone nuestra carta, un buen gobierno digital. Pero además, esta carta nos trae consigo diferentes desafíos y retos que versan sobre el tema de los derechos laborales y específicamente con la idea del derecho al teletrabajo. La recién contingencia sanitaria nos ha dejado, sin lugar a dudas, grandes expresiones y grandes resabios que en muchas cosas todavía a la fecha estamos digiriendo sobre todo este entorno que nos trajo consigo el confinamiento con motivo del SARS-CoV-19. Sin lugar a dudas, el teletrabajo, la oportunidad de llevar a cabo la actuación, incluso en temas educativos, a través de medios digitales, también habla de la necesidad de llevar a cabo una maximización de la protección de datos personales. Cuando nosotros llevamos a cabo un trabajo de esta naturaleza, muchas veces exponemos nuestra imagen, muchas veces exponemos nuestro entorno, muchas veces exponemos nuestra interioridad o nuestra intimidad. Por ello es importante que se lleve a cabo una protección de esta información cuando practicamos a través de empresas o del sector público este teletrabajo. Incluso habría que advertir que a la fecha existen ordenamientos de carácter procesal que cada vez más hablan de la justicia en línea. Por ejemplo, el recién Código Procesal Familiar ya se establece a través de procedimientos en línea la aplicación de normas a casos concretos. Pero además temas vinculados con la justicia de amparo, con la justicia contencioso-administrativa, cada vez más se hacen de esta manera remota, por lo que es trascendental e importante
proteger los derechos de las personas que participamos dentro de este teletrabajo. Dentro de estos derechos laborales también es poderosamente importante el derecho que la persona tiene a una desconexión digital, cuando no tiene la necesidad o no es su deseo el poder participar a través de la aplicación de las redes sociales o de la interioridad, o el derecho a la privacidad en el uso de cámaras de videovigilancia al interior de los lugares del trabajo y eventualmente al desechamiento de datos digitales almacenados, que pueda importar el que la persona pueda tener la privacidad que requiere, la necesidad de que pueda conservar su intimidad o su imagen salvaguardada o protegida. Por ello, incluso en algunas resoluciones de carácter laboral, el propio Alto Tribunal en el Poder Judicial de la Federación ya ha tenido criterios de jurisprudencia que hablan de la necesidad de que cuando se van a hacer públicas ciertas informaciones puedan difuminarse imágenes, difuminarse perfiles para poder salvaguardar el honor, la dignidad o la imagen de la persona. Dentro de esta carta existe un capítulo muy interesante que versa sobre los neuroderechos, que tienen que ver con los derechos a la preservación de la identidad de la persona o el derecho a la privacidad de datos neuronales. Esta es una relación muy importante entre los aspectos jurídicos y los aspectos incluso de la medicina, como en el caso de la neurociencia, que van avanzando en estos nuevos desafíos y nuevos retos que hablan de las personas para el efecto de protegerse con sesgos que puedan implicar discriminación o incluso afectación a sus capacidades cerebrales. Todo esto tiene que ver con la idea de poder manejar, en el caso concreto, una característica muy importante sobre la toma de las decisiones. Y aquí es trascendental el ejercicio de la libertad como el tema de la toma de decisiones. Por ello, dentro del capítulo 8, dentro de esta carta, se hace referencia al aspecto ético en el uso de la inteligencia artificial. Hoy estamos viviendo en nuestra sociedad cada vez más de una manera muy participativa el camino de una inteligencia artificial en la construcción de imágenes, en la construcción de sonidos. Incluso a través de inteligencia artificial, muchas veces se puede captar nuestra voz y distorsionarlo, la imagen y distorsionarlo. Y todo ello puede provocar daños muy importantes hacia nuestra información personal. Por ello es muy importante que esta inteligencia artificial sea centrada en la persona. Es decir, permítanme plantearlo de esta manera, que la inteligencia artificial no venza a la inteligencia humana y que la inteligencia humana pueda ser capaz de poder llevar a cabo a través del uso correcto los derechos fundamentales de la persona y en todo caso se proteja el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales en el uso de la inteligencia artificial. Y por último, dentro de esta carta hay un catálogo muy interesante sobre los medios de defensa y derechos de las víctimas cuando se presenta el delito cibernáutico de violencia digital o de violaciones a los derechos humanos. Nuestra legislación cada vez ha estado más ávida de poder crear mecanismos que protejan a la intimidad de las personas. Muestra de ello, por ejemplo, es el tema de la ley Olimpia, que tuvo como antecedente un gran actor dentro de la construcción de esta carta, que permite que los particulares podamos conocer. Bueno, cuando no se respeta mi información personal, cuando no se respeta el con quién comparto o no comparto la decisión de mi información personal, cuáles pueden ser los medios de defensa que puedo tener con relación a estos ataques cibernáuticos, que incluso pueden llegar a constituir delitos, es decir, infracciones que puedan ser sancionados con penas punitivas
cuando se lleva a cabo una afectación a los datos personales. Vamos pues, en este Día Internacional de Protección de Datos Personales, es importante que se tenga como gran respaldo esta Carta de los Derechos de la Persona en el entorno digital. Es un gran ejercicio que el Sistema Nacional de Transparencia ha puesto a disposición de la ciudadanía en México para que todas y todos podamos conocer qué derechos tengo cuando participo en el entorno digital. Porque habría que decirlo, cada vez más este entorno digital toma características auténticas de una realidad y muy frecuentemente esta realidad se vuelve como tal activa, participativa hacia la persona. Yo agradezco la oportunidad que mis compañeros comisionados, mis compañeras comisionadas me han dado para poder participar dentro de este podcast y poder hablar sobre esta Carta de los Derechos de la Persona en el entorno digital. Hago de nueva cuenta una reflexión importante a poder conocer. Tus datos cuentan, tus datos valen, tus datos hablan de ti. Por eso es muy importante que tú tomes la decisión efectiva de poder decidir con quién compartes o con quién no compartes esta información, porque es trascendental en el ejercicio correcto del derecho fundamental hacia la protección de datos personales.